Hola, buenas tardes. El día de hoy el equipo conformado por Teresa Fuerte, Ariadna Orihuela y Raquel Salazar les hablará sobre la porfiria, enfermedad que dio origen al mito de los vampiros. Objetivo: se busca proporcionar a la comunidad estudiantil una comprensión clara y concisa sobre la porfiria, por medio de un video con información recopilada abordando sus causas genéticas, síntomas, diagnóstico y tratamientos disponibles con el fin de sensibilizar sobre esta afección, promoviendo conciencia y empatía hacia quienes la padecen. ¿Qué es la porfiria? El término porfiria viene del griego púrpura, que significa morado o púrpura. La porfiria es un conjunto de enfermedades metabólicas adquiridas o genéticas. Se caracteriza por un defecto en la formación del grupo hemo. Se acumulan porfirinas en el cuerpo, cuya función es producir el grupo hemo. ¿Desde cuándo se conoce la porfiria? Se cree que Hipócrates fue quien describió por primera vez algo relacionado con la síntesis del grupo hemo. Y se preguntarán, ¿cómo así? Pues lo que pasa es que la orina de pacientes con porfiria se observa en una coloración rojo-violácea, de ahí su nombre púrpura. Fue debido a esto que Hipócrates fue el primero en describir lo que les ocurría a aquellos pacientes con orina de color púrpura. Ahora bien, probablemente el paciente más famoso con porfiria fue el rey Jorge III de Inglaterra, quien llegó al trono en el año de 1760 y 18 años después tuvo su primer ataque agudo, que se caracteriza por experimentar debilidad, dolor y coloración anormal en la orina. ¿Por qué se acumulan las porfirinas en el cuerpo? Se necesitan 8 enzimas para convertir las porfirinas en hemo. Si no hay enzimas suficientes, las porfirinas se acumulan en el organismo. Un nivel alto de porfirinas puede causar grandes problemas, principalmente en el sistema nervioso y en la piel. La biosíntesis de porfirinas ocurre en todas las células del cuerpo y parte de la síntesis se da en la mitocondria y continúa en el citoplasma. Pese a que todas las células sintetizan esta estructura cíclica, los eritrocitos maduros carecen de mitocondria, por lo que son incapaces de sintetizarla. De hecho, el 95% del peso de un eritrocito es hemoglobina, que es eliminada con los eritrocitos viejos, pues eliminando así gran parte del grupo hemo. Por esta razón, las células eritroides presentes en la médula ósea hacen la mayoría de síntesis del grupo hemo, cerca de un 85% de la totalidad del proceso. El resto se distribuye en los tejidos, pero la mayoría ocurre en el hepatocito. ¿Qué tipo de porfirias hay? Cada tipo de porfiria se origina por un defecto en la actividad de una de las 8 enzimas que participan en la biosíntesis del grupo hemo. Como ya se mencionó anteriormente, esta biosíntesis se lleva a cabo en el hígado y células eritropoyéticas de la médula ósea, y dependiendo del tejido donde predomina el fallo metabólico, se clasifican en porfirias hepáticas y porfirias eritropoyéticas. Dentro de las porfirias hepáticas tenemos a las porfirias agudas, porfiria aguda intermitente, porfiria variegata, coproporfiria hereditaria, lumboporfiria o porfiria de 2 y porfiria cutánea tarda. Por otro lado, en las porfirias eritropoyéticas tenemos a las porfirias eritropoyética congénita o porfiria de Gunther y protoporfiria eritropoyética. Las porfirias tienen diferentes patrones de herencia, en los cuales un gen que está mutado codifica alguna enzima necesaria para la producción del grupo hemo y se ve afectada. En el modo de herencia autosómico dominante, la actividad de la enzima se encuentra totalmente reducida, y algunos tipos de porfiria que puede causar es la porfiria aguda intermitente, protoporfiria eritropoyética, coproporfiria hereditaria, entre otros. En el modo autosómico recesivo, los padres del individuo afectado poseen una copia del gen mutado y por lo tanto no presentan la enfermedad. Sin embargo, el individuo afectado puede presentar porfiria aguda, porfiria eritropoyética congénita y en algunos casos protoporfiria eritropoyética. En modo ligado al cromosoma X, los padres no pueden transmitir este gen mutado a los hijos varones. Sin embargo, los que sí son individuos afectados presentan protoporfiria eritropoyética. Ya hemos mencionado, las porfirias son enfermedades metabólicas que se dan por la alteración en las enzimas que participan en la síntesis del grupo hemo. En esta síntesis del grupo hemo hay implícitas 8 enzimas
y 7 tipos de porfirias corresponden a cada deficiencia de una enzima. En esta clasificación colocamos el tipo de enfermedad que causa la deficiencia de las enzimas y los genes que se encuentran mutados, así como su ubicación. Profundizaremos en el gen UROS. El gen UROS está ubicado en el brazo largo del cromosoma 10. Este codifica la enzima uroporfirinógeno 3 sintasa y causa la enfermedad porfiria eritropoyética congénita. Tiene un modo de herencia autosómica recesiva y uno de los síntomas es la hipersensibilidad a la luz solar. Mecanismo de afección de gen UROS. Podemos observar que se encuentran 2 imágenes donde se muestra la ruta metabólica de la síntesis del grupo hemo. Del lado derecho, debido a que nuestro gen de interés es el UROS, observamos que se encuentra relacionado con la uroporfirinógena 3 sintasa y el producto de la tercera reacción, que es el hidroximetilbiliano. Una disminución en la enzima por mutación del gen nos va a provocar porfiria congénita eritropoyética. Debido a que sabemos que es eritropoyética del lado izquierdo, en la ruta de la médula ósea, observamos que en el paso número 4 el uroporfirinógeno es el encargado, pero para que este se pueda formar, el producto de la tercera reacción, que es el hidroximetilbiliano, se reordena para producir el uroporfirinógeno 3. Sin embargo, en esta parte, la mutación del gen se da por un intercambio de aminoácidos, un aminoácido cisteína por un aminoácido arginina en la posición número 37, lo que va a causar una disminución en la enzima. Una disminución en la acción de la enzima, provocando que las porfirinas se acumulen en el desarrollo de los eritrocitos. Esta acumulación va a ser tóxica y nos va a producir la porfirina eritropoyética congénita. En las etapas posteriores a esta etapa también van a producir estas porfirinas eritropoyéticas. Vamos a hablar también sobre la porfiria aguda. Esta porfiria aguda está dada por el gen HMBS, es de herencia autosómica dominante, y algunos de los síntomas que se pueden presentar en este tipo de porfiria es dolor en algunas regiones, como lo es abdomen, pecho, piernas o espalda. También presentan problemas digestivos como el estreñimiento, náuseas y vómitos, dolores musculares, y una de las principales características es que la orina es de color rojo a marrón. También los pacientes presentan algunos síntomas neurológicos como la ansiedad, alucinaciones o confusión mental. Presentan palpitaciones, problemas respiratorios, entre otros como la presión arterial alta. Algunos síntomas de otro tipo de porfiria, como la porfiria cutánea, se relacionan un poco con este estereotipo que tenemos de los vampiros, que es la sensibilidad al sol y a la luz artificial. Estos pacientes también presentan un dolor ardiente en la piel cuando se exponen, y a su misma vez tienen hinchazón, enrojecimientos, y estos son repentinos y dolorosos en la piel. Provocan ampollas y la piel expuesta. Tienen piel muy fina y frágil. También estos son cambios de color en la piel, picazón, crecimiento de vello en las zonas afectadas y pues por supuesto la orina de color rojo o marrón, que es característica de las porfirias. La edad de aparición de la porfiria depende del tipo de esta. La porfiria cutánea tardía, o PCT, aparece aproximadamente alrededor de los 45 años. La porfiria aguda intermitente, o PAI, frecuentemente en mujeres entre 20 y 45 años, y muy pocas veces en la fase prepuberal. Es indispensable para el diagnóstico la detección de las mutaciones de los genes
involucrados en la producción del grupo hemo. Por lo tanto, se lleva a cabo una amplificación por PCR de los exones de estos genes que están asociados con las porfirias para su posterior secuenciación. Y las muestras que son recomendadas para llevar a cabo esto es la sangre extraída con EDTA para separar los leucocitos sanguíneos. Para el diagnóstico de esta enfermedad es necesario realizar análisis en la orina y en sangre. En la práctica clínica se van a realizar todas las pruebas para este diagnóstico, incluyendo el diagnóstico genético. Y este se hace fácilmente mediante una prueba en sangre. Para el caso del diagnóstico de una crisis aguda de porfiria, se basa en la detección de precursores del hemo, fundamentalmente de ALA y PBG, en orina, cuyos niveles se encuentran elevados en todas las porfirias agudas en momentos de crisis porfírica, excepto la porfiria ALA deshidratasa, en que no existe un aumento de PBG. Otra de ellas es la detección de porfirinas en orina, heces, eritrocitos o plasma, y esta también es útil para el diagnóstico y la orientación hacia el tipo de porfiria, ya que cada una de ellas va a tener un patrón concreto de producción porfirínica. Y finalmente, la confirmación definitiva de PAI se realiza mediante la determinación de la actividad de la PBG-D eritrocitaria y el análisis genético. El tratamiento de la porfiria aguda es sintomática y hasta el momento la única forma disponible que pueda curar definitivamente la enfermedad es el trasplante de hígado. Sin embargo, los ataques agudos leves pueden ser tratados con fármacos analgésicos, asegurando una adecuada ingesta de hidratos de carbono, ya que pueden contribuir a reducir la acumulación de precursores por su efecto inhibitorio sobre la actividad del primero de las enzimas de la cadena de producción del hemo. Y los ataques más intensos se tratan mediante administración de hemo. Esta es una medicación que se administra por vía intravenosa, usualmente en un régimen de hospitalización. La prevalencia de la porfiria cutánea tardía va a ser alrededor de 1 sobre 10.000. En cuanto a la prevalencia de la porfiria intermitente aguda, va a ser de aproximadamente 1 sobre 1500. Como la penetrancia va a ser baja, la prevalencia de la enfermedad clínica es también de 1 sobre 10.000. En cuanto a la expectativa, esta va a ser una enfermedad con síntomas que van a aparecer y desaparecer constantemente, y algunos tendrán más síntomas que otros. Se recomienda un tratamiento apropiado con respecto al tipo de porfiria que se desencadene y de esta manera se puedan prolongar el tiempo entre los ataques. En cuanto al caso clínico, se trata de una mujer de 40 años que presentó dolor abdominal de 10 días, de evolución, trastorno hidroelectrolítico grave debido a hiponatremia e hipopotasemia, taquicardia e hipertensión arterial sistémica persistentes, por lo cual fue sometida a una laparotomía en la que no se encontró ninguna afección de origen quirúrgico. A los 7 días del examen inicial, la paciente desarrolló cuadriparesia flácida aguda y presentó una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada. Los estudios neurofisiológicos evidenciaron una polineuropatía axonal mixta y los valores de porfobilinógeno y porfirinas en orina eran elevados. Tras diagnosticarse porfiria intermitente aguda, esta se trató con emina, lo que estabilizó los signos clínicos y normalizó el porfobilinógeno. La paciente fue diagnosticada con porfiria intermitente aguda y como sabemos, este tipo de porfiria hace que las porfirinas se acumulen en el hígado y en los órganos. A su vez, un gen que está implicado es el HMBS, que codifica la enzima hidroximetilbilano, que podemos ver en esta imagen del lado izquierdo. La hidroximetilbilano sintasa es la responsable de la tercera etapa. Combina 4 moléculas de porfobilinógeno de la segunda etapa. Sin embargo, esto se puede ver alterado por las mutaciones. Las mutaciones son de 2 tipos: el cambio de aminoácidos en la hidroximetilbilano sintasa o también que se eliminan o se añade el material genético. Esto repercute directamente en la estructura y en la función. De acuerdo en la función, se reduce la actividad de la hidroxibilano sintasa, ocasionando el aumento de porfirinas
en una concentración tóxica, que a su vez esto se combina con los factores que no son genéticos, como los fármacos, el abuso del alcohol, tabaquismo y la dieta, provocando así los síntomas que presentó la paciente, que son los episodios de dolor abdominal principalmente y la confusión neurológica, que son características de este diagnóstico.